¿Podrías por favor desaparecer de nuestra vista? Eso me dijo la novia cuando fui a su boda, la boda de mi hermano médico y la hija del presidente de una gran empresa. En mi tarjeta de sitio ponía graduado de bachillerato. Ni la novia, que se unía a nuestra familia, ni mi hermano y mi padre, ambos médicos de renombre, parecían darme la bienvenida. Estaba a punto de irme desesperado cuando alguien susurró: ¿y si arruinamos esa empresa? Tras darle un firme asentimiento, decidí qué quería hacer. Tengo 40 años y me llamo Alejandro. No tengo pareja. Mi hermano pequeño, Juan, es 2 años menor que yo. A diferencia de mí, un simple graduado de bachillerato, él es un estudiante brillante y un atleta consumado, poseedor de un talento académico y deportivo excepcional. Mis padres tienen grandes esperanzas puestas en su futuro. Juan estaba destinado a ser médico, ya que nuestra familia lleva varias generaciones en el campo de la medicina. Nuestra madre es enfermera y mi padre ejerce la medicina. Pero yo he estado enfermo desde niño y me sometí a una operación poco después de terminar el bachillerato que me impidió ir a la universidad. Mi madre siempre me apoyó porque sentía lástima por mí. Sin embargo, Juan y mi padre eran muy críticos y me decían que dependía demasiado de ella. Hacían afirmaciones irracionales, como que mi enfermedad se debía a mi debilidad mental. A veces deseaba haber nacido sano, pero me lo guardaba para mí, ya que mi madre se sentiría culpable si lo supiera. Además, no era de los que se rendían por estar enfermo. Un día, haría lo que quisiera después de mi operación. Y una vez que estuviera asentado, desearía ser independiente de mi familia y vivir por mi cuenta. Me iría de mi familia lo antes posible si no quería ser médico y no era aceptado como parte de ella. Eso era algo que había decidido. Implementé mi estrategia y tuve una operación exitosa después del bachillerato. Comencé con un trabajo a tiempo parcial en un restaurante 6 meses después. Me aceptaron de buena gana, diciendo que les importaba un bledo mi nivel de estudios, a pesar de mis temores de que no contrataran a alguien con solo un título de bachillerato. Parece que la gerencia me eligió por mi sonrisa radiante, que causó una buena primera impresión. Ni siquiera me di cuenta, pero me sentí eufórico por haber sido contratado. Puse todo mi empeño en aprender las tareas de camarero y me convertí en un experto en atención al cliente. Cumplí 20 años sin darme cuenta. Empecé a vivir sola y a ahorrar dinero por aquel entonces, lo que redujo drásticamente el tiempo que pasaba con mi familia. Mi padre y Juan me dijeron que nada saldría bien para un graduado de bachillerato cuando empecé a trabajar. Sin embargo, me dejaron sin decir una palabra cuando decidí vivir sola. Fue inesperado, ya que pensé que dirían que ya no podía vivir sola. Ahora disfrutaba de una vida próspera separada de mi familia. No obstante, ocasionalmente mantenía el contacto y me reunía con mi madre para saber de la vida de mi padre y Juan. Juan se había graduado en la Facultad de Medicina y se había convertido en médico. Dirigía el hospital junto con mi padre, heredándolo de él. Pensando en cómo Juan podía completar el trabajo de médico bajo un padre tan estricto, me hizo reflexionar. Siempre ha habido una clara diferencia entre Juan y yo desde la infancia. Eso me hizo darme cuenta una vez más, pero no podía permitirme deprimirme. Simplemente estaba haciendo el trabajo que se me encomendaba lo mejor que podía. Reflexioné y trabajé con todas mis fuerzas. Sin darme cuenta, había cumplido 39 años. Habían sucedido muchas cosas durante ese tiempo, pero pasé cada día de forma significativa. Entonces me llegó una noticia sorprendente, yo que siempre volvía a casa de mis padres cada año durante las vacaciones de Navidad. Juan se había prometido. La persona que se convertiría en la esposa de Juan era la hija de un presidente de empresa llamado Elena Watson. Me enteré por mi madre, no directamente por Juan, con quien estaba en contacto. Todavía estaban comprometidos y planeaban registrar su matrimonio y celebrar la boda después de mi 40 cumpleaños. Naturalmente, pensé que no estaría invitado. Sin embargo, algo asombroso sucedió cuando volví a casa para las vacaciones de Navidad de este año. Te enteraste de mi boda por mamá, ¿verdad? Si quieres, ven a la ceremonia. Puedes traer a un amigo si te apetece. Con esas palabras, Juan me entregó la invitación de boda. Al principio, me sorprendió enormemente, ya que había pasado mucho tiempo desde que Juan se puso en contacto conmigo. Sin embargo, al aceptar la invitación, me di cuenta gradualmente de su importancia.
Había sido invitado a la boda de Juan como miembro de la familia. Estaba tan feliz que no pude evitar quedarme mirando la invitación, y Juan se rió de mi reacción. Así que, asegúrate de venir el día. Te presentaré a mi esposa, Elena, antes de la boda. Parecía que Juan tenía trabajo que hacer y se apresuró a irse después de decir eso. Me sorprendió bastante su cambio, pero tal vez Juan estaba tratando de tender la mano a su manera. Decidí dejar atrás el pasado. Ahora solo quería desearles felicidad a ambos. Al mirar la invitación, sentí una profunda felicidad, casi como si fuera mía. El tiempo voló y llegó el día de su boda. Antes de la ceremonia, Juan me presentó a Elena. Ella fue amable y educada conmigo, y pensé que Juan debía haber cambiado al conocerla. La actitud de mi padre hacia mí no había cambiado, pero me contentaba con tener una mejor relación con Juan. Mi madre parecía feliz de ver a Juan y a mí llevarnos bien, y sonreía más a menudo. Antes de que empezara a vivir sola, me había cuidado mucho, así que verla sonreír me hacía feliz. Después de terminar la recepción, entré en el lugar con mi madre. El lugar estaba lleno de colegas y amigos de Juan y Elena. Me sentí abrumado por la gran cantidad de gente, pero me impresionó su amplio círculo de contactos. Me sentí orgulloso de Juan, que se había convertido en médico, y quise desearles verdadera felicidad a Juan y Elena hoy. Sin embargo, cuando miré la tarjeta con mi nombre en mi asiento asignado, me quedé helado al instante. ¿Qué es esto? Mi madre, que estaba a mi lado, palideció. Algunas personas incluso se rieron de mi tarjeta. En mi tarjeta ponía graduado de bachillerato. ¿Quién haría algo así? Somos nosotros, Alejandro, el graduado de bachillerato, dijo una voz familiar desde atrás, haciéndome jadear. Incluso sin girarme, sabía quién era, pero la desesperación era abrumadora. Juan, ¿por qué le hiciste esto a Alejandro? Mi madre se giró delante de mí y preguntó. Me giré para confirmarlo con mis propios ojos, y allí estaban Juan y Elena riéndose de mí. No quería creer que hubieran hecho esto, pero la expresión de Juan lo confirmó. Tenía la misma mirada que solía tener cuando me menospreciaba de niño. ¿Por qué? Es obvio, mamá. Es porque solo es un graduado de bachillerato. Nunca pensé que habría un graduado de bachillerato entre las personas que se unirían a nuestra familia. Elena se reía de mí junto a Juan. Era una visión increíble, pero era indudablemente real. Suprimí la ira que me subía y les cuestioné. Es cierto que soy graduado de bachillerato, ¿pero y qué? ¿Ser graduado de bachillerato es algo tan malo? Por supuesto que sí. Ya eres una vergüenza para nuestra familia de élite, y ahora estás afectando también a la familia de mi esposa. Pero aún así, Elena me amó lo suficiente como para ir en contra de los deseos de su familia. Deberías estar agradecido por su generosidad. Al parecer, la familia de Elena también me despreciaba por ser graduado de bachillerato. Cuando los padres de Elena se enteraron de mí, inicialmente le dijeron que renunciara a casarse con Juan. Pero el vínculo entre Juan y Elena era fuerte y no rompieron debido a mí. Los padres de Elena no tuvieron más remedio que aceptarlos, lo que llevó a este momento. Casi no nos casamos por tu culpa, así que Elena y yo planeamos hacerte pagar. Fingimos olvidar el pasado y actuamos amablemente contigo solo para arruinarte en nuestra boda. Las palabras de Juan causaron revuelo en el lugar. Por cómo suena la historia, me hacen parecer el malo. Casi como si yo fuera el que casi los separó. Por cierto, fue Elena quien sugirió el plan para hundirte. Es mi orgullosa esposa que entiende mis sentimientos. No necesitamos un graduado de bachillerato en nuestra familia de élite. Así que, Alejandro, no quiero que pienses nunca que puedes estar a nuestro nivel. ¿Podrías, por favor, desaparecer de nuestra vista? Elena me sonrió con una mueca que casi era audible, pero sus palabras eran cortantes. Me quedé sin palabras. Sin embargo, casi causé la cancelación de su boda. Pensé que podría ser mejor para su felicidad si cumplía. De acuerdo. No asistiré a la ceremonia y desapareceré de la familia. Lo prometo. ¿De verdad? Oh, estoy tan feliz. Muchas gracias por respetar nuestros deseos, Alejandro. Seremos felices, ¿verdad, Juan? Sí, por supuesto.
Las palabras de Elena estaban llenas de alegría y Juan asintió feliz. Los dos se alejaron de mí y se dirigieron al escenario para comenzar la ceremonia. Solo pude mirarlos fijamente sus espaldas. Los amigos y colegas de Juan se dirigieron rápidamente a sus asientos. Nadie me habló, ni siquiera mi madre. Estaba demasiado conmocionada para saber qué decir en una situación así. Probablemente no sabe qué decirme. Era comprensible. Me senté con desesperación. Nunca imaginé que Juan y Elena, que habían sido tan abiertos conmigo, en realidad me odiaran tanto. Pero si me quedaba aquí, Juan podría acabar acercándose y diciéndome enfadado que me fuera. Necesitaba salir antes de que eso sucediera. Justo cuando estaba a punto de irme, ¿y si arruinamos esa empresa? Una voz vino de detrás de mí. Jadeé ante el sonido. Juan había dicho que podía traer a un amigo a la ceremonia, pero yo no tenía amigos porque a menudo estaba enfermo y me perdía clases. Así que le había pedido a mi secretaria, Marta Gómez, que me acompañara. Lo había olvidado en el shock de ser traicionado por Juan y Elena, pero asentí firmemente a sus palabras. Había deseado tanto su felicidad, pero ahora estaba lleno de un deseo de venganza. Alejandro, ¿quién es esa? Mi madre, sentada a mi lado, preguntó confundida mientras miraba entre Marta y yo. Me di cuenta de que nunca le había presentado a Marta a mi madre. Mamá, esta es mi secretaria, Marta Gómez. Ella vino conmigo hoy. ¿Secretaria? Pero Alejandro, ¿no trabajabas en un restaurante? Lo siento, mamá. Llegué tarde en contártelo, pero ya dejé el trabajo del restaurante y empecé mi propia empresa. Soy el presidente ahora. Cuando le revelé a mi madre que era presidente de una empresa, se quedó impactada. Había pensado que no había necesidad de hablar de mí, pero tal vez eso fue un error. Si le hubiera dicho a Juan y Elena antes que había empezado mi propia empresa, esto no podría haber sucedido. Pensando en eso, me levanté de mi asiento. No podía simplemente sentarme aquí. En mi mirada aguda, vi a Juan y Elena, que acababan de insultarme, irradiando felicidad. Dejé mi asiento con una tarjeta que decía graduado de bachillerato y caminé hacia ellos. ¿Qué estás haciendo? Te dije que desaparecieras de nuestra vista. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Al verme moverme hacia el escenario, Juan dijo con una mirada obviamente irritada. Entonces Elena, de pie junto a Juan, de repente se echó a reír. Oh, Alejandro, ¿es porque eres graduado de bachillerato que no entiendes las palabras? Eres realmente patético. Las palabras de Elena hicieron que Juan asintiera y se rieron de mí de nuevo. Pero me mantuve tranquilo y los miré fijamente. Los que van a ser humillados son Juan y Elena. No tienen ni idea de que están a punto de ser arrastrados al infierno. Hay una última cosa que necesito decir. No he presentado a la persona que vino conmigo hoy, así que pensé en presentarla a ambos. No nos importa tu acompañante. Probablemente sea solo otra graduada de bachillerato, ¿verdad? Ignorando las risas burlonas de Juan y Elena, presenté a Marta. Ella es mi secretaria, Marta Gómez. Como no tengo amigos, vino conmigo hoy. ¿Una graduada de bachillerato con una secretaria? No me hagas reír. Probablemente la contrataste solo por hoy. ¿Contratada? No, soy la secretaria oficial del presidente. ¿Qué? Marta negó firmemente el ridículo de Juan. Juan y Elena se quedaron impactados al oír la palabra presidente de la boca de Marta. ¿No es el presidente? Marta, no tienes que llamarle presidente solo porque te haya contratado. En cuanto a eso, déjame aclararlo. Soy de hecho un presidente. Saqué una tarjeta de presentación de mi bolsillo del traje y les entregué mi tarjeta. Me arrebataron la tarjeta y comprobaron su contenido. Efectivamente, tenía mi nombre, el nombre de la empresa y mi título de presidente. ¿Qué sentido tiene un trozo de papel? Debe ser falso. ¿Quieres comprobarlo? Señalé el número de teléfono de la tarjeta. Juan, claramente nervioso, chasqueó la lengua y sacó su teléfono del bolsillo de su smoking, marcando el número de mi empresa. Al cabo de un rato, un miembro del personal respondió. Cuando Juan mencionó mi nombre para confirmar, verificaron que yo era efectivamente el presidente. Juan terminó la llamada temblando.
Bueno, era verdad, ¿no? De ninguna manera. Podría ser alguien con el mismo nombre. No, Juan, eso no es. Fue Elena quien primero negó las palabras de Juan. Había estado en silencio e inmóvil desde que vio mi tarjeta. Es la hija del presidente. Ver el nombre de mi empresa debió haberla sacudido hasta la médula. Su rostro se había puesto pálido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está Elena tan conmocionada? Porque la empresa de esta tarjeta es un socio comercial de la empresa de mi padre. Las impactantes palabras de Elena aturdieron no solo a Juan, sino a todos en el lugar. ¿Un socio comercial? ¿Y qué? Tu empresa debe estar muy por encima de esta. No, es todo lo contrario. Si la empresa de mi padre pierde esta asociación, podría ir a la quiebra. De ninguna manera. Juan se quedó boquiabierto ante la dura realidad. Elena pareció aceptar la derrota y bajó la cabeza. Parece que he demostrado que soy efectivamente un presidente. Juan me miró fijamente, apretando los puños con frustración mientras yo me encontraba con su mirada triunfante. Sin embargo, decidiendo que no valía la pena seguir discutiendo, cambié mi atención a la deprimida Elena. Elena, tu padre, Samuel, que también es el presidente de tu empresa, está de viaje de negocios y aún no ha llegado. Debería estar aquí pronto para verte con tu vestido de novia. Pero me voy ahora. Por favor, dale un mensaje de mi parte. ¿Un mensaje? Elena, visiblemente nerviosa, me miró con los ojos muy abiertos. Parecía una persona tonta mientras la observaba. Dile que ya no trataré con tu empresa. Puedes explicarle la situación. Si haces eso, la empresa de mi padre irá a la quiebra. Eso es demasiado cruel. No me importa. Ya no somos familia, solo extraños. Y fuiste tú quien me dijo que desapareciera de tu vista. Ten la seguridad de que soy bueno cumpliendo mi palabra. Sonreí mientras decía esto, y Elena palideció aún más, cayendo de rodillas. Ignorándola, di la espalda a Juan y Elena y le hice una señal a Marta, que estaba a mi lado. Marta, tengo una tarea para ti. Por favor, rescinde el contrato con la empresa de la novia inmediatamente. Entendido, Alejandro. Los amigos y colegas de Juan nos observaban, pero no me importó. Mamá, me pondré en contacto. Me voy ahora. Volviendo a mi asiento, hablé con mi madre, que todavía parecía conmocionada y no podía creer lo que había sucedido. Luego me dirigí hacia la salida con Marta. Pero alguien apareció delante de nosotros bloqueando nuestro camino. Papá, ¿qué estás haciendo? Así que te convertiste en presidente. Aún así, causar este desorden te convierte en una maldición para nuestra familia. Fue mi padre quien se interpuso en nuestro camino. Parecía sorprendido al saber que yo era presidente y sus palabras fueron más duras de lo habitual, probablemente debido a su agitación. Señaló el escenario donde Elena lloraba mientras Juan intentaba consolarla. Parecía que yo había arruinado la boda, pero ellos mismos se lo buscaron. Después de todo este tiempo, me hablas solo para decir que quizás sea una maldición para ti. Reflexionando sobre mi pasado y presente de enfermedad, dije esto, pero ahora me di cuenta de que algo que no tenía antes me estaba apoyando ahora. Está bien. Ya no espero nada de la familia. No hay necesidad de trabajar juntos. Tengo algo más importante que la familia ahora. Mirando a Marta, ella sonrió suavemente, notando mi mirada. Sí, tenía mi empresa, mis empleados y a Marta, mi secretaria, que me ayudaba a gestionar todo. Con gente de confianza a mi lado, no temía nada. Juan y Elena se lo buscaron. Son como diablos en forma humana. Familia de élite. ¿Cuánto tiempo vais a estar atrapados en tales tonterías? El valor de una persona no viene determinado por su educación o su pasado. Si tus acciones fueron correctas o no se revelará con el tiempo. Maldito seas. Pasé a mi furioso padre y salí del lugar con Marta. Después de caminar un rato y salir completamente del recinto, de repente me detuve y me senté bruscamente. ¿Estás bien, Alejandro? Marta notó mi repentino colapso y me habló con preocupación. Ella conocía mi pasado de enfermedad y mis problemas familiares, probablemente pensando que mi interacción con mi familia me había alterado. Lo siento,
Estoy bien. La tensión simplemente se liberó de repente. No esperaba que estuvieras nervioso, a pesar de que estabas muy tranquilo antes, muchacho, dijo ella, con sorpresa. Así que lo negué. Soy humano después de todo, y puedo ponerme nervioso también. Enfrentarme a mi padre por primera vez en mucho tiempo requirió coraje. Mis manos todavía temblaban, pero me sentí aliviado después de decir lo que necesitaba decir. Marta, gracias por acompañarme hoy. Siento que finalmente puedo superar mis problemas familiares. Me alegra haber podido ayudar. Levantándose, le agradecí a Marta y ella me sonrió. Más tarde, recibí una llamada de mi madre contándome lo que sucedió después de que dejara el lugar. La boda pareció un funeral. La gente cuestionaba cómo la familia no sabía que el graduado de bachillerato era en realidad un presidente, y algunos invitados se fueron con asco. Elena siguió llorando, interpretando a la heroína trágica. Pero cuando su padre Samuel llegó y escuchó la historia, se enfureció. Entonces ignoró la boda de su hija y llamó repetidamente a mi teléfono móvil. Sin embargo, no contesté ninguna de sus llamadas. Marta se encargó de la rescisión del contrato, por lo que no fue necesario que me involucrara. Ella era realmente una secretaria perfecta. Al día siguiente de la boda, Juan y Elena se enfrentaron a sus consecuencias. El comportamiento de Juan hacia su hermano en la boda causó un alboroto, y se rumoreaba que era extremadamente poco ético dentro del hospital. Nadie quería asociarse con él, y mi padre fue criticado por su falta de orientación, dañando la reputación del hospital. Era inevitable. Los médicos deben cuidar de sus pacientes. Sin embargo, mi padre y Juan continuaron acosándome por mi educación de bachillerato, a pesar de que solía estar enfermo. Este comportamiento se ganó el desdén de otros médicos y enfermeras en la boda. Elena, que se burló de mi educación junto a Juan, fue despedida de la empresa de su padre cuando rescindimos nuestro contrato. Ella había estado trabajando allí para convertirse en la sucesora de su padre, pero fue desheredada después de perder su trabajo. Samuel intentó corregir el rumbo después de que nuestro contrato terminara, pero fue inútil y su empresa quebró. Elena, sin otro lugar a donde ir, sugirió vivir con Juan, pero no era tan simple. Si no hubieras propuesto sabotear a mi hermano, todo habría ido bien. Juan culpó a Elena, rechazándola y echándole toda la culpa. Enfurecida por esto, Elena replicó que era culpa de Juan por haber mencionado siquiera que su hermano era un graduado de bachillerato. Sus discusiones escalaron, lo que llevó a una pelea marital en su primer día de matrimonio, y finalmente se divorciaron. La reputación del hospital empeoró, y el hospital dirigido por mi padre y Juan perdió pacientes y personal, lo que finalmente llevó a su cierre. Ni mi padre ni Juan pudieron encontrar empleo en la misma industria, y ahora trabajan a tiempo parcial juntos. Elena también tuvo que cambiar a un trabajo nocturno, pero su nuevo trabajo fue duro para alguien que solía ser la hija de un presidente y le costaba mantenerlo. Todo esto lo supe por mi madre. Ella se divorció de mi padre después de la boda. Ahora vivimos libres de las restricciones de mi padre y de Juan. Para recompensar a mi madre por cuidarme desde que era pequeña, le regalé un apartamento de lujo. Ella dijo que era demasiado para ella, pero después de todo el amor y cuidado que me había dado, era lo menos que podía hacer. Me alegro de que pudieras mostrar tu aprecio, Alejandro, dijo Marta con una sonrisa después de escuchar sobre mi familia. Ella es una persona increíble, sin alardear de sus contribuciones a pesar de ser la razón de gran parte de mi éxito como presidente. No soy perfecto. Juré esforzarme por ser una mejor persona y trabajador, siguiendo el ejemplo de Marta.